Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del programa de formación Medicina Intensiva hacia la Excelencia. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Sofía Contreras, que es médico intensivista en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que, entre otras cosas, porque es un servicio de referencia de la medicina intensiva en España, pues tiene también un laboratorio de simulación que es envidiable y un programa de simulación que nos va a presentar y que también es envidiable. Muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros esta tarde, por prepararnos esta presentación, y cuando quieras. Las preguntas las haremos al final, si queréis de viva voz, si queréis a través del chat, ¿vale? Muchas gracias, Sofía, y encantados de tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y espero no aburrirlos mucho, y vamos a intentar compartirles un poquito la experiencia y lo que hemos vivido un poco con la simulación. No sé si... ¿Me ves? Pero me ves como antes, ¿no? Se ve la pantalla también. La tuya también, sí. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la simulación clínica, impulsando el cambio y la excelencia. Le he titulado un poquito la charla para ver un poco cómo nos cambia la simulación clínica el concepto del aprendizaje de nuestros servicios. Ay, vale. A mí me gusta abrir un poquito con esta frase, ¿no? La educación no es solamente el aprendizaje de hechos, de factores, de números, de cosas, sino es el entrenar la mente a pensar. No es solamente sabernos protocolos, es sabernos dosis, es entrenarlo para poderlo aplicar. Entonces, es un poquito de lo que queremos buscar con la simulación. Intentaremos hablar un poquito de qué es, de dónde nace, por qué tenemos que utilizarla, por qué debemos utilizarla y para qué la utilizamos en nuestro entorno. Entonces, la simulación nace sobre todo del entorno de la aviación y del entorno militar, ¿no? Del entorno de la aviación, entornos complejos, con sistemas específicos, con entrenamiento y con muchos factores que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? En la simulación es la imitación y la representación de actos o sistemas por otros, ¿no? En otras situaciones. De la complejidad de lo que es el entorno de la aviación, surge un poquito todo el entrenamiento. Y de lo que es el entorno militar, viene un poquito a hablarse de qué pasó, ¿no? Es difícil representar los entornos o cosas que no puedes prever en un entorno militar, en un entorno hostil, pero sí que puedes reflexionar de lo que pasó, de lo que hiciste, para poder preverlo y que no vuelva a pasar esa misma situación, ¿no? Que es lo que conocemos un poquito como el debriefing o la reflexión de lo que ha pasado. Y entonces lo metemos en nuestro entorno, ¿no? Un entorno que es complejo, complejo técnicamente, que no solamente incluye técnicas, sino que también el factor humano es muy importante, que hablaremos ahora en un momento, y que también tenemos que entrenarlo continuamente. Entonces, ¿por qué sale de un entorno y lo podemos aplicar al nuestro? Entonces, la simulación es una metodología docente. La simulación no es una tecnología, ¿no? Utilizamos la tecnología, sí, pero la simulación es una técnica. Es en el 2004 que David Gaba, que es un anestesiólogo, nos dice, ¿no? Y nos trae la simulación al entorno clínico, y sobre todo empieza por el entorno del quirófano y la anestesia. Y la simulación es una técnica, no una tecnología, que reemplaza o amplifica experiencias reales con experiencias guiadas, ¿no? Que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real. Queremos que las cosas que nos pasan en la vida real nos vuelvan a pasar en un entorno similar, pero de una manera diferente, una manera segura, ¿no? Donde no sufre nadie. Entonces, ¿para qué nos sirve la simulación? La simulación tiene diferentes dominios, ¿no? Nos ayuda un poquito a crear a estos espacios donde podemos practicar, aprender, evaluar, ¿no? Entender sistemas y acciones. Entonces, nos sirve para formarnos, para evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Nos sirve para investigar, para saber si lo que estamos haciendo, cómo nos estamos integrando en todo el sistema puede mejorarse o puede evitarse ciertos desenlaces, e integrarlos todos al sistema. Nos sirven un poco para varias cosas. Entonces, ¿qué podemos entrenar?
¿no? Podemos entrenar las habilidades técnicas, que es lo que vamos hablando, lo que sabemos, lo que tenemos que aprender. Aprendemos de los libros, del conocimiento científico, ¿no? De las dosis, los procedimientos, todas las destrezas manuales que necesitamos hacer en nuestro entorno y la interpretación clínica. Estas son actividades técnicas, ¿no? O habilidades técnicas que podemos entrenar. Que con estas estamos familiarizados. Todos sabemos que esto es más o menos lo que tenemos que formar. Pero a pesar de que nos entrenemos, que nos leamos de arriba a abajo, que nos memoricemos todas las dosis, las cosas no siempre nos salen como esperamos, porque las habilidades no técnicas o el factor humano también tiene un papel en el desarrollo de nuestro entorno y toma de decisiones, por lo que también es entrenable. Y digamos que no más o menos importante, pero están a la par. Como te sabes los fármacos, también tienes que saber cómo liderar, cómo comunicar, cómo tomar decisiones y trabajar en equipo, porque ninguno de nosotros trabaja solo. Entonces, esto debería estar siempre a la par. Y en el momento siempre va a como un desnivel, ¿no? La habilidad técnica la tenemos clara y la no técnica la dejamos un poquito relegada, que es un poquito lo que la simulación también nos ayuda. Porque el rendimiento humano no depende de una sola cosa, depende de un montón de factores. Depende de la tarea, de la urgencia de lo que tengas que hacer, de su complejidad, de la novedad, de la carga de trabajo que tengas. No dejas de ser humano, ¿no? No dejas de ser un individuo que se cansa, que tiene estrés, que le da hambre, ¿no? Que el entorno le condiciona también, ¿no? Que el ruido, que el protocolo, que la cultura del entorno también tiene efecto, ¿no? Entonces, el fallo humano raramente es por elección, son un montón de factores, ¿no? Que también puedes entrenar y aprender a nivelar. Entonces, ¿esto de dónde sale y por qué nos empezamos a dar cuenta de que hay que entrenarnos más y que hay que cambiar un poco el modo de entrenamiento? Ya hace unos años, ya hace unos bastantes años, ¿no? Sale el del Joint Commission, ¿no? Este comunicado que es errar es humano, ¿no? Al final te sabes todo, pero algo va pasando, algo se me olvida, el sistema no está completamente a prueba de errores y nos vamos dando cuenta que muchos de los errores que pasan dentro de un sistema no son errores por falta de la técnica o por falta de conocimiento. Son errores humanos o el factor humano, que es lo que conocemos, que son estos factores o estas habilidades que estábamos comentando, la comunicación, el liderazgo, ¿no? El saber transmitir la información, pues esto es un cúmulo de cosas que llevan a cometer errores y sobre todo a afectar la seguridad del paciente. Entonces, la simulación tiene y su principal foco es la seguridad del paciente. Todo esto es para que podamos evitar, para que nosotros no practiquemos en el paciente, para que podamos detectar errores latentes antes de que ocurran en él, ¿no? Esto es lo que quiere hacer la simulación. Sin embargo, no es el único centro, y a mí me gusta destacarlo mucho, y es que la seguridad del equipo también es importante. No cuando hablamos de familia, de paciente, hablamos de familia, hablamos de todo lo que tiene que ver con el centro de nuestra atención, que es el paciente y su entorno. Pero y nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos que estar bien para que nuestros pacientes estén bien. Nosotros también tenemos que estarlos. Merecemos un entorno donde podamos aprender sin riesgos, donde podamos equivocarnos como nos equivocamos todos y en todo momento. Entonces, también merecemos este cuidado, ¿no? Para que no sufran ellos y tampoco suframos nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a la simulación? ¿No? Porque cómo aprendemos los adultos. Nosotros aprendemos distinto y además, ¿no? A medida que vamos creciendo y el desarrollo, pues el adulto aprende diferente. Y además nos vamos quedando con distintas cosas. Leemos y se nos queda el 10%, escuchamos y el 20%, y eso. Vemos y el 30%. Si vemos y escuchamos, bueno, un poquito más, ¿no? Si lo escribimos, se nos va quedando el 70%. Si lo hacemos y lo vivimos, nos queda el 90% de lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué vale la pena? ¿Realmente solo leerlo, solo escucharlo, solo verlo o realmente vivirlo? Y de esto va, ¿no? Del aprendizaje inmersivo y de tener un acercamiento a lo que estás haciendo para que le metas algo de sentimiento y vivencia y eso es lo que se te va a quedar. Porque nos vamos viendo, no nos vamos moviendo, esta es un retrato
finales del siglo XIX en el John Hopkins, perdón, que era el ver uno, hacer uno y enseñar uno, ¿no? Yo veo cómo lo hacen, lo hago y luego lo enseño. Y esto es de siglos y siglos. Y esto ya nos hemos dado cuenta que no es lo ideal, ¿no? La curva de aprendizaje es muy lenta, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Y para todo sirve la simulación, esto podríamos discutirlo y no es para todo, ¿no? Este método necesita y se puede aplicar en algunas situaciones, claro que sí, no es irnos a todos los extremos, es saber encontrar en qué punto necesitamos una metodología o en qué punto necesitamos otra, ¿vale? Pero sí es verdad que el hilo y nos vamos moviendo hacia la experiencia, hacia la inmersión, que es como realmente aprende el adulto. ¿No? Y todo esto está basado en la teoría del aprendizaje del adulto, que sobre todo es el ciclo del aprendizaje de Kopp, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia concreta, nos pasa algo, observamos lo que pasó, el resultado final, hacemos una conceptualización, ¿no? Reflexionamos de lo que pasó, miramos esto si estuvo bien o no estuvo mal y lo volvemos a intentar, ¿no? Si no lo reflexionamos y no vemos si las cosas estuvieron bien, puedo cambiar algo o puedo repetirlo, es cuando el aprendizaje no ocurre. Por eso es que hay que volverlo a intentar habiendo reflexionado de lo que ha pasado. No de quién lo hizo, sino qué estábamos pensando, qué es lo que quiere la simulación un poco. No encontrar culpables, sino encontrar en dónde está el problema, en qué momento del pensamiento nos equivocamos para que el resultado no hubiera sido el que esperábamos. De esto va. Entonces es un poquito irnos del modelo clásico, por llamarlo de alguna manera, porque la curva de aprendizaje es lenta, tiene riesgos, ponemos en riesgo el paciente, la familia, nosotros, y nos vamos un poco a un entorno donde podamos estar más seguros, ¿no? Que esto tiene muchas matices y podemos hacer muchas cosas dentro de la simulación, ¿no? Una práctica de habilidades sin riesgo para el paciente, estandarización de técnicas y protocolos en un entorno más controlado y la protección absoluta contra una curva de aprendizaje. Entonces, claro, la protección absoluta es la primera vez o la segunda vez, ¿no? Esto también hay que cogerlo con cuidado, pero es verdad que no deberías tocar a un paciente sin haberlo por lo menos hecho en algo donde no puedas hacer daño. Esto dice la teoría y es difícil de implementar, pero para aquí es para donde vamos. Y hay sitios donde esto ya es la norma. Entonces también es que nos vamos evaluando, ¿no? También hay que evaluar la competencia. Sabemos también que nos estamos virando hacia el aprendizaje por competencias. Entonces hay que saberlo, hay que saber cómo hacerlo, hay que mostrarlo y hay que hacerlo, ¿no? Y la simulación nos permite evaluar todos estos procesos y estas etapas del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿y cómo y para qué? Entonces, la simulación nos vamos a centrar un poquito también en nuestro entorno. Entonces, en la UCI nos sirve para varias cosas, ¿no? Tiene principalmente 4 pilares, diría yo, ¿no? El primer pilar, que es el dominio procedimental, que son todas las técnicas, ¿no? La canalización, la toracocentesis, la ecografía, digamos que la ventilación mecánica como técnica pura y luego integrada, ¿no? Todo esto es lo primero, que esto es lo fácil que tenemos y además es lo fácil pensando en residentes y también pensando en adjuntos, ¿no? Sí, o en todos, en todo el momento del aprendizaje, ¿no? Cuando somos residentes es fácil pensar que estamos aprendiendo, pero cuando somos adjuntos nos toca buscar un poquito más la vida, pero seguimos aprendiendo. Entonces, eso también es la normalización de la educación continua para todos. Perdón. Entonces, lo que nos hace un poquito esto es que la simulación nos dice que la curva de aprendizaje se acorta, ¿no? No pone en peligro, ¿no? Y es mucho más rápido. Nos sirve para la seguridad, para la estandarización y la reducción de errores. El segundo punto, entonces vamos un poquito a los procedimientos, ¿no? Procedimientos fuera de un entorno, procedimientos específicos y nos movemos un poquito a un punto más de coordinación en crisis, ¿no? Si ya hablamos un poquito de la intubación, de las técnicas, todo esto está integrado en un proceso, en un paciente y en un entorno, ¿no? Entonces estas situaciones de crisis también las tenemos que entrenar, ¿no? Si nos encontramos con vías aéreas difíciles en pacientes con shock, todas estas cosas y todas estas técnicas nos vamos. Entonces, un poquito la coordinación de las situaciones integradas y del trabajo en equipo. Entonces, este pilar nos aporta una respuesta rápida, coordinada
y una toma de decisiones bajo presión, que son técnicas que también tenemos que entrenar, ¿vale? Nos vamos de las cosas más frecuentes hacia las cosas más infrecuentes, ¿no? También seguimos que el siguiente punto o el siguiente pilar que van un poquito muy de la mano. Si ven, aquí estamos hablando más de entornos y procesos alrededor de una técnica, llámese la intubación, llámese la colocación de soporte extracorpóreo, llámese una traqueostomía, todo lo que incluye todo esto, ¿no? Un trabajo en equipo y coordinado. Sin embargo, viene un poquito también más allá, ¿no? Porque aparte de la técnica, tienes un equipo en el que también tienes que saber cómo comunicarte, ¿no? Que tienes que saber cómo liderar, tienes que aplicar todos estos conceptos y además tienes que saber cómo transmitir esta información a la familia. Son cosas que nosotros nos enfrentamos todos los días y que poco entrenamos y que es una cosa que condiciona tanto nuestro día a día como la evolución que pueda tener el paciente, ¿no? Y en esto, pues hay diferentes aproximaciones, ¿no? Con la que más podemos estar relacionados, el CRM, que es Crisis Resource Management, ¿no? Que es un poquito los principios de las habilidades para los entrenamientos de equipo, o hay otro que es el Team Steps, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero que es un poco más estructurado. Es sencillamente cómo liderar equipos, cómo comunicar, cómo trabajar en equipo de forma armoniosa, ¿no? Y esto mejora el rendimiento colectivo y hace menos fallos a la coordinación. Entonces, la simulación nos permite entrenar e integrar todos estos conceptos y pongo aquí los dos porque esto ya es a lo que nosotros queramos, ¿no? A lo que creamos que se adapta mejor a nuestro entorno. Y el último pilar es un poquito la seguridad del sistema. Entonces, detección de amenazas latentes, ensayos de protocolos, circuitos, ¿no? Todos estos flujos de cosas que nos pueden ocasionar brechas de seguridad, pues esto es importante, ¿no? Y antes de ponerlo en marcha en paciente real, esto siempre debería hacerse en entorno simulado. Esto es complejo, pero esto es hacia donde deberíamos evolucionar, ¿no? Entonces, que no todas las cosas y no se alineen los planetas y el error ocurra en un paciente, sino que lo podamos prever, ¿no? Pruebas de protocolos, validación de circuitos, detección de amenazas. Esto es lo que a la seguridad del paciente le sirve la simulación. Entonces, es un poquito el resumen de los 4 pilares, ¿no? Los procedimientos, la coordinación, la comunicación y la seguridad del sistema y la calidad. Entonces, también podemos evaluarlo. Entonces, lo importante de esto es que no solamente nos deja hacerlo, pero podemos evaluarlo a los diferentes niveles, ¿no? Entonces, tenemos las reacciones. Lo primero que tenemos es la percepción de los residentes, la percepción nuestra, la seguridad de hacer las cosas. No podemos evaluar el aprendizaje, validamos conocimientos y comprobamos la adquisición de competencias, que eso también es importante. A veces pensamos que sabemos, pero es importante comprobar que la competencia se está adquiriendo. Es nuestra responsabilidad cuando trabajamos con residentes o cuando nosotros mismos nos estamos formando, ¿no? El nivel 3 sería el comportamiento. Al final lo que queremos es no solamente que quede el aprendizaje en un entorno, sino que podamos transferirlo a la práctica real, ¿no? A una guardia, a todos nuestros pacientes, a que las vías centrales se pongan con seguridad y sin complicaciones. Y finalmente, lo que más nos gustaría es poder medir el impacto real en el paciente, ¿no? O en el global de la evolución de los pacientes. Y esta es la forma más difícil y es, creo que lo más difícil de medir, ¿no? Todo lo que se traduce en la formación, qué impacto tiene en el sistema real. Pero eso también es algo que tenemos que centrarnos y ponerle atención. Entonces, ¿cómo hacemos todas estas cosas? ¿No? Todos sabemos que podemos hacer y que tenemos diferentes dominios, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, la simulación hablábamos que es una técnica, ¿no? Que tiene toda una filosofía, que tiene toda una estructura y que tenemos que irnos formando en ella. Entonces, también es promover un poco que la simulación hay que estudiarla y para poderlo hacer hay que dedicarle tiempo y conocerla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todo lo que veníamos hablando se puede hacer con simulación. Esto depende del objetivo que queramos, ¿no? Y además, entonces, aquí es una cosa importante que me gustaría que les fuera sonando cada vez que hablamos es de zonas de simulación, ¿no? Porque todo lo que vamos haciendo, un taller es una simulación.
si se aplica correctamente todo lo que implica una simulación propiamente dicha. Una zona 2, todo lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y luego nos vamos a situaciones más complejas en donde cada vez tenemos que imaginarnos menos. Entonces, lo que ven aquí es que hablábamos primero de lo que es aprender el qué y el cómo, ¿no? Un taller, una demostración fuera del entorno clínico, ¿no? Que luego va apareciendo un poquito la siguiente parte. Una vez yo ya conozco todo esto de cómo hacerlo, de por qué hacerlo, pues no me voy a pensar el por qué lo hago, qué cosas tengo que tener en cuenta y cómo lo integro en todo el sistema, ¿no? Al principio, entonces, el contenido está aislado, ¿no? Vamos aprendiendo técnicas. Poco a poco vamos poniendo más distractores, vamos poniendo situaciones reales y cosas de entorno que nos pueden pasar en situaciones agudas. Y finalmente, contemplamos todo lo que incluye la vida real. Los equipos, el entorno, la técnica, el conocimiento, la presión, para poderlo traducir a la vida real. Entonces, si ven un poquito esto en nuestro entorno, ¿no? Lo que más nos suena, ¿no? Los accesos vasculares, las vías difíciles, la ecografía, todas estas son técnicas, ¿no? Vamos un poquito más a toma de decisiones, ajustar el ventilador, tomar decisiones en un paciente chocado, ¿no? Integrar todos los protocolos. Nos vamos un poquito a más equipo, una RCP, una canulación en ECMO, una ECMO RCP, todas estas cosas que incluyen técnica, presión y trabajo en equipo, ¿no? Que cada vez es un poco más difícil y que por eso no dejamos aparte en ningún momento el entrenamiento del liderazgo, de la conciencia situacional, de la comunicación y trabajo en equipo. Entonces, todo esto es lo que nos enfrentamos nosotros día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, esto depende de lo que quieras, del conocimiento teórico a la práctica clínica segura y tienes diferentes modalidades para poderlo hacer. Voy a adelantar un poquito aquí. Entonces, la simulación abarca y tiene un gran alcance. No significa que necesites un gran centro, ni que necesites lo más avanzado, ni la tecnología, ni el último maniquí. ¿No? Puedes empezar por diferentes cosas y en cuanto vayas aumentando tu conocimiento con la simulación y la metodología, pues podrás utilizar más o menos fidelidad. Esto significa que cada vez te tengas que imaginar que estás en menos cosas. Entonces, para las técnicas son entrenadores de tareas, que son los par trainers, que son las vías, las cabezas, todo eso que conocemos para las técnicas, ¿no? Un poquito más de alta de fidelidad, que nos vamos a situaciones en donde nos tenemos que imaginar menos cosas, como en centros de simulación que tienen todos los entornos reales, una urgencia, una UCI o un quirófano, pero que igual sigues estando fuera de tu entorno. Y lo que sería lo más real es trabajar en tu entorno con todas tus cosas y sabiendo exactamente el equipo que tienes, ¿no? Que es lo que realmente pasaría en una situación que no es una simulación, pero que tienes todos los engranajes, pues, para que las cosas salgan como van a salir ese día a las 3 de la mañana. Entonces, es un poquito el recorrido que podemos seguir. Y aquí hablando un poquito de las modalidades, ¿no? De los objetivos que tengamos. Entonces son los tax trainers, que son los que conocen, que son las vías, los phantoms para las vías, cabezas para intubación, minikits de alta fidelidad. Nos vamos también cada vez más a la realidad virtual, los entornos simulados, a la gamificación, sobre todo porque tiene mucho más abarque que, desplazarse a un centro de simulación o que se construya un centro de simulación. La realidad virtual, los entornos de gamificación también son una opción. Y luego depende de lo que vayas mirando, pues vas viendo que los costos también y la fidelidad va aumentando. Entonces hay cosas que tienen un poquito menos costo. Cuando vamos hablando de maniquís, pues el costo va aumentando, ¿no? Cuando queremos ya ir un poco más y simulación virtual y todas estas cosas, a un principio hay que hacer algo de inversión, pero que luego resulta mucho más rentable. Y luego ya cuando vas complicando las cosas, pues tienes estos entornos más reales con pacientes estandarizados, con actores, y esto va aumentando un poquito tanto la fidelidad como el costo. Entonces, como para contarles un poquito lo que hacemos nosotros y por qué lo íbamos implementando, nosotros entonces sabemos que nos permite
llegar a muchos entornos y a muchas competencias, tanto de los residentes como de los facultativos, y también porque tenemos un entorno que nos apoya. Esto es lo primero, ¿no? Tenemos el hospital, crea un centro de simulación y promueve el aprendizaje con simulación a todos los servicios. Entonces nosotros creamos un plan que es el plan formativo basado en simulación para el servicio de medicina intensiva, que es nuestro SIMUSI. Y entonces, SIMUSI residentes, SIMUSI facultativos y SIMUSI interprofesional. Ven que esto va pasando en diferentes etapas, en diferentes momentos, y un día decimos, bueno, hay que empezar. Y este es el primer plan de trabajo que presentamos en febrero del 22. Entonces vamos entrando un poquito a nuestro 5º año. Vamos bien, pero muchas cosas hemos tenido que sobrevivir y además seguimos trabajando. Entonces empezábamos un poquito y empezamos por donde es más fácil, que es el residente, porque el residente tiene claro ya que está en formación, que tiene que aprender, tiene sus competencias definidas y ya no las vienen diciendo en el Covatriz. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues cogimos un poquito las competencias, las agrupamos, dijimos, qué puede ser con simulación? Y creamos un programa, ¿no? Este programa lo hacen los residentes todos los miércoles alternos, miércoles sí, miércoles no, tienen una sesión de simulación en el centro de simulación de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Normalmente hacemos 2 casos clínicos o un taller, caso clínico o dependiendo de lo que tienen. Entonces ellos tienen 6 módulos. Fundamentos y procedimientos, que es al principio empieza por cada año, junio, y ellos van repitiendo. Por el momento están juntos, ¿no? Tenemos 14 residentes y entre los salientes de guardia, entre el que está en otro curso, en otra cosa, pues al final terminamos entre 8 y 9 residentes por sesión. Las sesiones se repiten año tras año y se van ajustando un poco a las necesidades que vamos viendo. Y sobre todo porque nos interesa que el R2 lo hace con un grado de competencia de Nobel y que R5 ya lo tiene que hacer como experto. Entonces, por eso también se van repitiendo. Lo que queremos es que estas competencias estamos seguros que la han adquirido y de eso se trata el programa para los residentes. Entonces, ellos tienen accesos venosos centrales y vía aérea, que son los primeros módulos, que son puramente técnicos. Luego los vamos integrando los siguientes módulos de soporte ventilatorio y el abordaje estructurado del paciente en shock, que es donde van a poner un poquito en práctica todo y vamos haciendo como el ABC siempre. Tenemos los 4, estos módulos son solamente simulación, estos son talleres. Nos vamos a diferentes situaciones que la mayoría de los casos vamos haciéndolos y los vamos diseñando a raíz de lo que vamos experimentando en las guardias. Hay muchas cosas diseñadas, pero que cada día van surgiendo más. Nos vamos al otro módulo que es soporte ventilatorio, todo lo que es ventilación mecánica, distrés y manejo del paciente. El paciente neurocrítico, la sedación como monitorización multimodal y todas las sesiones van acompañadas de una habilidad no técnica, que al final hacemos 3. Trabajamos la distribución de roles, el liderazgo y la comunicación en bucle cerrado. Siempre, y el SBAR, que es el otro que trabajamos. Siempre utilizamos las mismas para que vayan practicándola y perfeccionándola a lo largo del programa. Al final tienen aproximadamente 26 sesiones al año y la asistencia es bastante alta. Al principio, como todo, era difícil porque era una negociación, pero ahora ya en el 5º año está muy estructurado y a partir de este año empieza a ser parte del currículum del residente del hospital. Se convierte en una rotación más, en un mes más, y es donde tienen que cumplirlo también porque nosotros y el equipo ya está preparado para mantenerlo. Esto un poquito lo que hablábamos de la parte del SIMUSI residentes. Entonces, hablábamos también que el RESI se tiene que formar, esto seguro, pero ¿qué pasa con los que ya acabamos? ¿No? O uno o a 19. ¿No? ¿Qué pasa con esta formación? Nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenemos al paciente, ¿no? De poderle ofrecer lo mejor. Y a veces estás tú delante de un residente que no le puedes ofrecer porque tampoco
te tienes que buscar mucho la vida para poderte mantener actualizado. Entonces, ¿qué pensamos? Que nosotros también tenemos que mantenernos actualizados. Y el servicio del jefe apuesta mucho por la formación continuada de los adjuntos. Entonces, hemos creado un programa también. Nosotros también tenemos nuestro cronograma de formación. Y esto, la idea es hacerlo a modo de simulación. Y lo que estamos haciendo ahora y por donde hemos empezado son por talleres en grupos pequeños. Anualmente revisamos qué es lo que más nos hace falta, si vamos cambiando o no, o qué es lo que más se está actualizando, ¿no? Que las nuevas monitorizaciones, los mínimos de ecografía, todos tenemos que tener un mínimo, no todo el mundo lo tiene que saber todo, pero sí es verdad que los mínimos tenemos que garantizarlos. Entonces, todos los años se prioriza la actividad, se hacen talleres o algunas simulaciones en zona 2, en grupos reducidos, lo hacemos en horario asistencial y lo hacemos con una planificación anual. Ha costado la vida, pero con la planificación nos ha ido muy bien. La experiencia que tenemos es que en 2024 empezamos con la monitorización de la sedación, sobre todo por cambios de monitores. Entonces, todo lo que es la interpretación de la matriz bioespectral y la nueva tecnología, porque nosotros usamos Máximo, entonces aprovechamos para formarnos todos. Y todo eso también pensando que son grupos pequeños y que tiene traducción a la clínica, porque sesiones de servicio hacemos un montón, pero que realmente te sientes, preguntes, tengas el protocolo y al día siguiente lo puedas aplicar al paciente, ese es el objetivo de este programa formativo para los facultativos. Hemos continuado con la monitorización hemodinámica, ahora actualmente estamos haciendo neuromonitorización, todo lo que es el Doppler, la multimodal y un poco para todos, ¿no? Y el próximo año ya tenemos previsto hacer todas las técnicas de reemplazo renal, un poco viendo las necesidades y viendo lo que va cambiando y viendo lo que nosotros como servicio necesitamos fortalecer. Entonces, un poquito promover toda la excelencia utilizando todo esto, no solamente para el residente, sino para nosotros también. Y hay otra parte interprofesional, entonces, aunque nosotros tenemos un equipo muy fuerte de ECMO y realmente ellos fueron quienes empezaron, porque la cultura había que crearla, ¿no? Y la simulación no es fácil, pero cuando tienes una necesidad de una técnica tan compleja como puede ser la canulación en un paciente, sobre todo en los tiempos del COVID, o ahora que estamos con el programa de ECMO RCP, pues la verdad es que es el programa completo. Esto lo lidera otra parte del equipo, Eduardo Argudo y Jordi Riera. Ellos son, sobre todo Edu, quien conoce toda la metodología de la simulación, es quien empieza un poquito y nos abre la puerta, ¿no? Porque al final necesitas una necesidad. Entonces, tanto de la técnica, empezamos por la formación de la habilidad técnica, luego es un proceso que involucra a mucha gente que tiene que estar coordinado con lo que vamos haciendo no técnica y nos vamos al interprofesional, porque al final aquí intervienen médicos adjuntos, residentes, enfermería, equipos de la UCI, equipos de urgencias, el SEM, ¿no? Entonces todo esto lo va creando un poco y nos abre la puerta a poder crear el resto de cosas. ¿Y qué vamos haciendo ahora? Entonces esto es como muy aparte de la habilidad específica del equipo de ECMO. ¿Y qué queremos hacer ahora? Pues que todo esto interprofesional no solamente sean situaciones y técnicas críticas, sino en el día a día, ¿no? Integrar la simulación y todo lo que es esta formación interprofesional a el pase de guardia, a la transmisión de información, ¿no? A un prono, ¿no? A cualquier cosa que parece que no, que es la idea y lo que queremos es que cuando tú te entrenas continuamente, en el momento que estás bajo situación de crisis o cuando estás bajo tensión, te sale mucho más fluido. Pero lo que queremos es entrenar todas estas cosas diariamente, mucho más ligado a la seguridad del paciente y con el equipo natural. Entonces, si ven, los primeros 4 años era prepararnos un poco todo el terreno como separado por la técnica, crear cultura de simulación, que nos diéramos cuenta que tenemos que seguir todos entrenando y que nos equivocamos, que necesitamos un entorno seguro para poder integrarlo. Creo que vamos llegando hacia allá. Entonces, costos y recursos. Cuesta las barreras, ¿no? Cuesta mucho. Al principio no cuesta dinero. Mentira, mentira. Cuesta dinero porque te tienes que entrenar. Entonces necesitas una persona que se haya formado. Independientemente de lo que tengas, lo primero que cuesta es el personal humano. No se puede hacer simulación si no conoces la metodología. Entonces, se tienen que destinar recursos y tiempo a personas que se formen. Una vez un equipo se va formando en la metodología de la simulación, viene el siguiente costo, ¿no? Que es un poquito lo que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? A mí primero,
los maniquís, la fidelidad, todo esto. Pero esto no lo necesitas si tienes a alguien bien formado, ¿no? Y vas mirando los objetivos que vas cumpliendo. Y con el tiempo, pues entre más tecnología tienes, pues más fácil es. Se necesita para esto la necesidad, ¿no? Como nos pasó con el ECMO que abrió la necesidad, pues nos abre un poquito la puerta para el resto. Que necesitas apoyo sobre todo de los servicios y del hospital para poderlo hacer. ¿No? Necesitas también ir creando la cultura, hablábamos de cultura, porque meterse en el caso, meterse en la simulación, ¿verdad? Creerse que eso es lo que nos puede pasar y que nos tenemos que entrenar es difícil, pero que también se va logrando poco a poco, y que tienes que capacitar a tu gente, ¿no? No solamente nos formamos como expertos en las áreas específicas de nuestro paciente crítico, sino que para mantener la simulación te tienes que seguir formando, tienes que conocer la metodología, tienes que volverte experto en los debriefings, porque las experiencias pueden salirnos mal. Por eso también es importante mantener ese entorno seguro y continuar todo el tiempo, formándose tanto en lo que es el paciente y las técnicas como en lo que es la simulación. Entonces, la simulación nos permite entrenar de forma segura muchos aspectos y a todo el equipo. No solo mejora las habilidades técnicas, fortalece el rendimiento del equipo en entornos más complejos, en los entornos más difíciles. La simulación debe integrarse en programas formativos longitudinales adaptados a cada perfil profesional. No solamente se forma el residente, se forma el adjunto, se forma el jefe, se forma enfermería, se forman los TKIs, nos formamos todos. Y la simulación es una herramienta de calidad y seguridad, no solamente de docencia. Muchas gracias, era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Sofía. La verdad que me ha gustado mucho tu presentación. Enhorabuena por la presentación y por todo lo que estáis haciendo, que la verdad que es muy, muy interesante y da mucha envidia verlo. No sé si hay alguna pregunta desde el público. Si queréis, podéis utilizar la herramienta de levantar la mano para preguntar de viva voz o podéis escribir a través del chat. Bueno, voy empezando yo mientras la gente se anima. Digo, cuando vosotros tenéis ya un centro muy, muy potente y muy desarrollado, para empezar en un sitio que tenga pocos recursos o pocos medios, hace falta personal, pero aún con gente implicada, si no hay recursos en el centro, no hay un centro de simulación muy potente, ¿qué recomiendas? ¿Cómo se puede empezar para poner la primera piedra, convencer a la gente que manda en el hospital de que eso es importante y a partir de ahí seguir trabajando? ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo creo que realmente los tiempos que corren, yo creo que antes había que convencer a la gente de que era importante. Creo que ahora el que estamos en la fase de que esto ya está cayendo por su peso, ¿no? Entonces ya todo, la simulación, el aprendizaje está cambiando, están cambiando los currículums de las especialidades, de todas, no solamente la nuestra, ¿no? Se están yendo a que todo esto ya se va a convertir en obligación, ¿no? Entonces es, claro, para que te apoye no los que mandan, tiene que haber alguien que lo crea, ¿no? Porque esto de verdad es que alguien lo tiene que creer y tiene que darse cuenta que tenemos que ir avanzando, porque si no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Entonces, no se necesita construir un centro enorme, no. Se necesita primero formar a la gente. Entonces, el primer recurso que yo pediría es entrenamiento en la gente en simulación, ¿no? Hay que empezar porque la metodología se conozca y luego nos vamos a ir dando cuenta que si tenemos un espacio, mejor. Pero si no, podemos hacerlo en nuestra unidad, podemos hacerlo en cualquier sitio, ¿no? Claro, más o menos con fidelidad, pero si tienes un espacio en tu UCI, lo puedes hacer si sabes cómo. Entonces, lo primero que yo diría es que hay que creer en la metodología, tiene que haber alguien que entienda que esto es el presente, ¿no? Y apostar porque la gente se forme. No, no hay que empezar por el centro, hay que empezar por la formación. Y la motivación. Claro, la motivación. De eso viene, ¿no? Necesitas 2 personas motivadas para que se formen y continúen. Y es verdad que también te digo que la motivación, el del calendario que les mostré, nosotros éramos 2 motivados, 3 motivados, 3 o 4 años. Yo creo que hasta el 4.º año. Era, si yo no estaba o no estaba mi otro compañero, fin.
a costo nada. Y progresivamente hemos visto el retorno. A mí me liberan, yo tengo tiempo, me dan el espacio para hacerlo. Entonces, tienes que contar con motivados, los digo porque empezaremos así. O sea, genial si pueden empezar desde el primero con algo y con tiempo, pero esto no es la realidad de casi nadie. Y luego lo que sigue es pedir retorno. Se tiene que acabar en algún momento porque si no es muy complicado. Me parece muy interesante lo que comentaste de seguridad del sistema también y combinado con esto que dices de simulación en la propia unidad. ¿Tú crees que a día de hoy es posible o admitible que se pueda poner en marcha algún protocolo, alguna técnica nueva en la unidad, en una unidad de cuidados intensivos, sin antes hacer una formación basada en simulación? Porque a veces recibimos cosas, se instalan procedimientos o protocolos nuevos y al que le tocó sin... ¿Crees que eso es aceptable hoy en día? Eso no debería ser aceptable hoy en día, pero esto es cultura, porque esto hay sitios, ¿no? No solamente en Estados Unidos, hay otros países de Europa, los países más nórdicos, en que simplemente está en proceso. O sea, tú no vas a poner nada hasta que no pases por la simulación, ¿no? Y pruebas y te das cuenta de cosas muy pequeñitas. Incluso ahora en el in situ, con todo lo de, nos damos cuenta de cosas muy tontas, de que los enchufes no están donde deberían estar, que las alargaderas son cortas, que son cosas que si no las haces, no te das cuenta. Entonces, no, y la idea es esto, es promovernos, y la idea también de nosotros, del centro y del hospital, es esto, es integrar un poquito todo lo que es la cultura de seguridad antes de que las cosas pasen. Esa es la cosa más difícil de hacer. Sí, es importante el cambio de cultura, ¿no? De asumir que las cosas tienen que ser de otra forma. Con respecto al programa, sobre todo centrado en los residentes, ¿cómo hacéis vosotros? Porque a veces, pues en cada sesión de simulación, pues hay unos objetivos muy concretos de formación, de transmitir a los residentes. ¿Acompañáis las sesiones de simulación con contenido docente clásico antes o programado? Pues la semana anterior le dais material didáctico más clásico para que vayan con una base, o cómo hacéis? Ellos van separados, entonces lo que el programa completo tiene. Ellos tienen una plataforma donde tienen todos los artículos. Ellos tienen los objetivos los tienen claros y tienen 2 o 3 guías. No nos ponemos a que se revisen 1000 artículos, tienen el protocolo del servicio, 3 cosas que tienen que saber y con eso tienen que venir leídos, ¿no? Entonces luego hacemos un taller, porque sí que nos damos cuenta que necesitan el feedback directo, necesitan hablarlo, y luego lo aplicamos, ¿no? Y aparte, ellos tienen sus sesiones teóricas, ¿no? Va muy aparte porque al final no tenemos tiempo, entonces lo que queremos es que en el SIMUSI, en la simulación, vengan a hacer, ¿no? Y que hay espacio para que discutan, para que hablen de la dosis, pero eso es fuera del entorno. Entonces, complementa, es una cosa que complementa. ¿Y habéis evaluado eso, tanto desde el punto de vista subjetivo de ellos, si se sienten cómodos, si les gusta, como vosotros, si habéis visto pues, cambios, que los residentes estén mejor formados ahora que antes? ¿Tenéis alguna forma de evaluarlo? Entonces, nosotros hemos empezado, ahora hemos hecho satisfacción, ¿no? Lo que hemos hecho es confianza y satisfacción. Entonces, todos están 100% satisfechos con el programa, ¿no? Se quejan de los horarios y se cagan de la carga, de esto se quejan. Y lo otro es que la evaluación, claro, por ahora teníamos un programa formativo, completamente formativo de que vayan aprendiendo, y ahora, a partir de ahora, de este año, ya hemos creado una evaluación, le hemos llamado comprobación de la adquisición de la competencia. Entonces nosotros haremos un corte en diciembre, ellos empiezan en junio, haremos el primer corte en diciembre, que será un caso clínico igual, pero que no tendremos debriefing posterior, ¿no? Iremos viendo los casos con un checklist muy estructurado, sobre todo para que podamos darnos cuenta que algo está fallando y poder modificar, porque al final es responsabilidad nuestra, ¿no? También garantizar, o sea, ofrecerles a ellos que están adquiriendo la competencia, y si no, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y al final hacemos la última, que es la evaluativa, ¿no? Y ahora, como ya empieza, está dentro del currículum, es una rotación más. ¿Apruebas o no apruebas? Y ahora sí que miraremos la competencia. Y lo que queremos luego es la transferencia, realmente ver qué impacto tiene eso en el paciente.
Interesante. Y porque, claro, como esto todo es un mundo, vosotros sois expertos en simulación y cada uno tendréis también a mayores vuestra área de experiencia clínica. Y pero no todos, no todo el mundo puede ser experto en todo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo combináis? ¿Tenéis gente de referencia en la metodología de la simulación, gente de referencia en cada patología? ¿Cómo trabajáis? Exacto. Lo que hacemos es que tenemos un grupo que es referentes en simulación. Entonces, lo bueno también es que nosotros, de verdad que tenemos una gran ventaja, es que tenemos el centro. Entonces, el centro también nos ofrece formación en simulación, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es, eh, yo trabajaba para el centro también, entonces lo que hice fue formar como educadora en simulación. Entonces, lo que hacemos es que toda la gente que quiere entrar a ser parte del Simusi como programa, tiene que pasar por los cursos básicos del centro de simulación. Ellos hacen el curso básico del centro de simulación y luego empiezan a hacer tutorías conmigo dentro del Simusi. Entonces van mirando la metodología, hacemos una formación continuada en simulación también para la gente que quiere ser experta en simulación. Entonces tienen ese acompañamiento también. No solamente se forman en el experto, siempre hay una persona experta en el tema, ¿no? Más por afinidad. Yo me dedico a la sedación, entonces yo me encargo del diseño de esos casos, de que todo el contenido científico pues esté ahí actualizado, pero lo puede facilitar otra persona, ¿no? Porque al final no tienes que ser el experto del tema, sino que saber facilitar. Entonces así vamos. Entonces nos vamos entrenando en la metodología y en el debriefing dentro del mismo programa. Muy interesante. Y bueno, por mi parte, una última pregunta. Sé que hay algún experto de simulación que está conectado. No sé, yo lo animaría a hacer también preguntas. Yo quería preguntar, ¿hay posibilidad también, porque luego, aparte de formar a la gente, el material también es caro, hay probabilidad, aunque al principio pues el hospital o la fundación de investigación que se ponga los fondos, luego de conseguir a través de los cursos que entre retorno económico, que pueda autofinanciarse de alguna forma todo esto? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues nosotros hacemos un poquito así, vamos haciendo, sabes que saquemos algunos cursitos por aquí, por allá, ¿no? Sobre todo para podernos mantener ahora que ya vamos creciendo, pues las cosas que vamos haciendo de simulación, pues va entrando un fondo para poder mantener nuestro programa, que significa comprar algún maniquí, comprar las pantallas, las tablets que nos sirvan para monitorización, comprar alguna cosa para poder hacer el entrenamiento. Sí, al final es autosostenerse. ¿No? Es poderlo irlo mirando y sobre todo tienes que tener respaldo de la jefatura. Muy importante. Sí. Bueno, ha recogido el guante lanzado la doctora Ana Tizón. Una pregunta, adelante, Ana. Hola. Eh, Hola, bueno, nada, me ha encantado, me ha gustado muchísimo tu charla. Yo lo que tengo mucho interés es en intentar hacer simulación in situ, la UCI con equipo multidisciplinar en formación de continuada del personal, no tanto el área de los residentes, ¿no? Entonces, he visto que pues, es ahí la cúspide de tu desarrollo, ¿no? Que has ido llevando a cabo. Mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los aspectos más limitantes o las barreras más grandes que te puedes encontrar a la hora de implementar esta formación en las unidades? Gracias. A ti, Ana. Sí, la verdad es que, mira, yo creo que lo más difícil para mí ha sido la cultura, la necesidad, la que todos estemos en la misma página y tengamos la necesidad de hacer el entrenamiento. ¿No? Porque necesitas que enfermería esté contigo, que las TKIs estén contigo, que todo el mundo sienta la misma necesidad de entrenarse en equipo. Entonces, la primera barrera es esto, porque al final, eh, claro, tú puedes ir y querer y la gente quiere la necesidad, ¿no? Pero luego tienes mucha carga de trabajo, luego tienes otras cosas, entonces, para mí esta ha sido la más difícil. Y la otra es los expertos en simulación, porque si tú al final quieres hacer in situ, los debriefings se pueden complicar, no puedes hacerlo ¿no? Que no se te devuelva, pues, si tengas una mala experiencia dentro de los equipos. Entonces, yo creo que es crear esta cultura y arrancar, que Ana, si quieres cualquier cosa, vamos arrancando juntas, porque yo te juro que aquí voy haciendo Bueno, lo que voy. yo encantadísima de poder, vamos, que me puedas ayudar. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo te lo preguntaba porque me pongo a pensar
a la hora del debriefing y claro, ese contexto de seguridad psicológica tan importante que hacemos antes, pues no puedes hacerlo por una cuestión de tiempo, ¿no? Y entonces yo no sé cómo haces tú Se esto, no puede sé si es hacer que porque utilizas otro tipo o vas más en el talk de briefing, no sé si vas en esa línea sí, vamos o más a cómo lo todo, haces. ¿no? Pero sí que es verdad que hay que encontrarlo. Entonces, esto podemos hablar, pero sí, esto es que el entorno seguro hay que hacerlo sí o sí. Entonces, tú tienes, esto es lo que viene también de Chus, es un decálogo. Tienes claro si se puede, si no se puede, tal, y el entorno seguro hay que hacerlo en algún momento. Y el debriefing, claro, no puede ser una hora, pero hay que encontrar el entorno. Entonces, claro, porque al final lo tienes que garantizar y lo hace rápido. ¿No? Es mucho más, es diferente el debriefing formativo que al que estamos acostumbrados que el debriefing clínico. Entonces es mucho más concreto, tres cosas que tienes que hablar y es mucho más, yo creo que es mucho más difícil, sobre todo porque son tus compañeros que los otros. Entonces yo lo que creo aquí que es importante es que conozcamos esto y que nos vayamos entrenando en esto y luego la gente lo agradece. Si realmente es muy cortico, es el entorno, pero el entorno hay que garantizarlo, que esa es una de las limitaciones. Por eso yo no he arrancado todavía, que mira que he podido hacer todas las cosas que eran más fáciles, pero del entorno, por eso lo digo, y por ejemplo, con la necesidad que tuvieron los de ECMO y la dificultad que esto daba, fueron quienes nos han abierto la puerta, pero porque es difícil. Ellos van haciendo sus entrenamientos y la gente ya dice, uy, yo ya quiero más, esto me gustaría hacerlo y lo podemos hacer. Entonces, mi idea principal ahora es crear un caso y lo que vamos a hacer son las transferencias de la información. Entonces, entregar un pase de guardia entre nosotros. Es lo primero que vamos a hacer. Que es, no sé cómo son los nuestros se pierde toda la información del mundo. Entonces, el pedacito que parece fácil, pero pues es por donde vamos a entrar y que la gente se pueda sentir menos vulnerada. Es que me ha llamado la atención porque en la diapositiva que ponías del puente, no sé si lo entendí bien, como graduación de la complejidad ponías primero los maniquíes de procedimientos, simulación de alta fidelidad y como tercer simulación in situ, como si fuera lo más complejo, ¿te parece? Que yo no es mi tema la simulación y no soy para nada un experto ni tengo conocimientos en ese tema, me parecería más fácil a lo mejor hacer simulación in situ que simulación de alta fidelidad, probablemente porque siempre piensas en los medios, pero ahora viendo lo que hablas de crear un entorno de seguridad para todos, quizás sea... Pero yo No, creo que es el más complicado, porque además tienes un equipo natural, tienes que hacerlo en un entorno de verdad, sacando tiempo de donde no hay, ¿no? Con recursos y que además esta gente se va a volver a encontrar mañana. Si se equivocan, pues lo van a pasar mal y tienes que hacerles creer y convencerte tú que esto no va a ser punitivo y esto es lo más difícil, porque exponernos a ninguno nos gusta. Entendemos la necesidad y entendemos que esto es importante, pero a ti no te gusta exponerte. Entonces, crear esto, la cultura de que realmente estamos aprendiendo, todos nos equivocamos y aquí estamos juntos, es complicadísimo. Sí. No va del escenario, no va de la complejidad, porque al final es lo más fácil, es donde estás. Es de que realmente puedas hacer lo que harías en la vida real para poder aprender. Entonces, no sé, Ana, si tú estás de acuerdo, pero para mí la in situ es el más complicado. Sí, sí, totalmente. Me parece, vamos, dificilísimo, Sí, dificilísimo. dificilísimo. Pero yo creo que se puede. Es el cambio de cultura, ¿no? Yo Tenemos creo que, que que cambiar y adaptarnos. y por eso les mostré el calendario. Yo llevo 5 años. La primera vez que me paré ahí fue en febrero del 2023 y vamos poquito a poquito. Y ya pensaba yo que en 5 años podría ver si empezaba el in situ. Y ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues mucha suerte cuando te pongas Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más desde el público. Bueno, por mi parte, agradecer otra vez la sesión porque me ha encantado. No sé si quieres mandar algún mensaje final o alguna recomendación Yo para que todos. si tienen ganas, le apuesten que caerá por su peso y que tenemos que empezar a coger ventaja. Que cualquier cosa saben dónde encontrarnos y aquí estamos siempre. Y de verdad que sí, que crean en la simulación, que yo creo que es el futuro. Presente ya, pues. Sí, no debería haber en estos momentos
eso, UCIs que no tengan un programa de simulación que sea algo básico para poner en marcha esos procedimientos, porque decir, pues a lo Y mejor sobre todo si hay residentes, el currículum va a cambiar y ya no va a ser una opción, va a ser obligatorio. Entonces hay que empezar a coger carrerilla. Muy bien. Bueno, pues agradecerte otra vez la sesión, que nos ha encantado a todos y eso, muchas gracias por pasar este rato con Muchas nosotros. gracias por la invitación. Espero que les haya servido. Seguro que sí. Pues desde aquí nos despedimos hasta la próxima sesión. Que Muchas les gracias. vaya bien. Adiós, muchas gracias.